Shabbat Shalom, familia preciosa, todos los que nos ven por internet. Hoy es un día especial, estamos comenzando un nuevo libro, el libro de Shemot, Éxodo, y le pedimos al Eterno que sea Él dirigiendo y guiándonos a toda verdad, porque lo estamos buscando a Él con todo nuestro corazón. Esta porción va desde el capítulo 1 al capítulo 6, versículo 1, ¿no? Y Shemot significa los nombres. Recuérdense que el nombre que se le da a cada parashá es una de las primeras palabras que aparecen en esa porción, ¿no? Y como esta es la primera porción, todo este libro va a mantener el nombre de Shemot. Nos vamos a concentrar en 3 puntos, que vendrían siendo realmente 2. Vamos a ver la revelación del nombre del Salvador de Israel. Luego vamos a ver, ese es el capítulo 2. En el capítulo 3 vamos a hablar un poco sobre el misterio de la zarza que arde en fuego. Y luego vamos a retomar la revelación del nombre del Salvador de Israel, ¿no? Comencemos entonces con la primera parte. Y como preámbulo, esta parashá comienza así. Estos son los nombres de los hijos de Israel que venían a Egipto con Jacob. Cada hombre y su familia vinieron: Rubén, Shimón, Leví, Yehudá, Isahar, Zabulón, Binyamin, Dan, Naftali, Gad y Asher. Y fueron todas las personas que salieron de los mulos de Jacob, 70 almas, y Yosef estaba en Egipto, ¿no? Aquí podríamos comentar que fueron a Egipto una familia compuesta por 70 personas, pero su destino era convertirse en una nación. Y ese número de 70 almas es significativo en la Torá. En la fiesta de Sukkot se hacen 70 sacrificios por las naciones del mundo. Por lo tanto, se relaciona el número 70 con las naciones, con los gentiles. Y también lo relacionamos porque cuando Noé repobló la tierra a través de sus 3 hijos, Jafet, Can y Shem, salieron 70 personas, de las cuales se pobló todo el mundo, ¿no? Y de ahí sale la relación entre el número 70 con las 70 naciones. Luego, estas 70 naciones que estaban juntas decidieron llevar a cabo un proyecto que es la Torre de Babel. Ahí vino la confusión de lenguas y la dispersión, y de esa manera pues fueron poblándose el mundo entero por estas 70 naciones. Y de estas 70 naciones entonces viene Dios formando su pueblo. Voy a hacer un breve resumen del capítulo 1 para que entremos en la materia del capítulo 2. El capítulo 1 comienza nombrando a las personas que bajaron a Egipto. Luego hace referencia a que Yosef, sus hermanos y toda esa generación que bajó a Egipto murió. Los hijos de Israel se multiplicaron grandemente en Egipto y llenaron toda esa tierra de gran forma, ¿no? Luego muere el faraón que le había dado cobijo a la familia de Yosef, y viene un nuevo faraón. Y eso es típico aquí en el mundo, porque viene un nuevo presidente, cambian las reglas, cambian las leyes, cambia la constitución, cambia la visión de gobierno, su programa, y entonces a veces las personas, por ejemplo, muchos venezolanos han inmigrado a Argentina, a Chile, buscando nuevos aires, viendo que ahí hay gobiernos de una estirpe más democrática, un poco más de posición media o un poco más hacia la derecha, y resulta que cambio de gobierno, cambio de reglas, ahora son gobiernos comunistas. En Chile todavía no ha cambiado el gobierno, pero lo están intentando fuertemente, y entonces el ser humano se encuentra así como que no sabe para dónde agarrar. Pero bendito sea el Eterno, que Él es nuestro Rey,
y que nunca cambia de opinión y no miente. Y él tiene un solo plan. Luego, entonces, este faraón le tiene miedo al pueblo de Israel. Y miren, el perro más peligroso es el perro miedoso. Ese es el que es más fácil que muerda a alguien. En este caso, este nuevo faraón tenía miedo del crecimiento y de la sabiduría del pueblo de Israel. Y decidió, pues, en vez de imitarlo, que eso debería ser lo más sano, decidió destruirlo. Primero esclavizándolo y después haciendo un plan de infanticidio. Mataba a los hijos varones, solamente iban quedando las hembras y por lógica y por instinto, esas hembras iban a terminar asimilándose, casándose con los egipcios y desaparecía el pueblo de Israel. Entonces, esos son los planes del mundo, ¿no? Al final de este capítulo 1, vemos como Faraón da la orden de que cuando las parteras que tenían que asistir a las mujeres de Israel, le dio la orden a las parteras que cuando fueran a nacer el niño, ellas dijeran que nació muerto el niño. Y era que ellas tenían que matarlo, a los niños varones. Ellas tuvieron temor de Dios y no quisieron hacer eso, seguir las instrucciones de Faraón, y Dios las bendijo de generación en generación. Y esa es otra historia en la cual no vamos a poder compartir hoy, pero tenemos que estar claros en nuestra vida. Nosotros no podemos tenerle temor al mundo, tenemos que respetar a las autoridades del mundo, pero no tenemos que tener temor al mundo. Lo único que tenemos que tener temor es a nuestro Señor, que Él es el único que tiene control sobre la vida y la muerte eterna. Entonces, como ese plan no funcionó, vino Faraón y decidió irse de frente. Dijo, le dio órdenes el Faraón a todo su pueblo diciendo, cada varón que nazca al río lo arrojarán y cada hija con vida la dejarán, ¿no? Entonces, fíjense, lo que al principio era un plan encubierto, con una careta, tratando de engañar, como no le funcionó, después al final fue algo totalmente de frente y descarado. Igual como está sucediendo en Venezuela. Al principio Chávez decía que él era un socialista, que él no era comunista, que él era, bueno, pues, que él iba a combatir la corrupción. Después, esos planes los fue llevando a cabo de manera disimulada, hasta que hoy en día es algo total y absolutamente descarado. O sea, son corruptos descarados, son comunistas descarados, son narcotraficantes descarados, no tienen ningún tipo de careta ni vergüenza. Así actúa el mundo. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestras relaciones. Nosotros tenemos que buscar relaciones que sean auténticas, que sean transparentes, que de una vez que nosotros conozcamos a la persona, podamos ver en los detalles si la persona está jugando un juego o está poniéndose una careta tratando de conseguir algún beneficio que no sea un sentimiento verdadero y honesto. Tenemos que tener cuidado porque si no tenemos cuidado con eso, más adelante estamos haciendo un negocio, estamos teniendo una relación, estamos teniendo una amistad y más adelante por no habernos dado cuenta de esos detalles, vamos a recibir tremenda sorpresa y decepción. Entonces, tenemos que poner toda nuestra confianza en el Eterno y saber manejar las relaciones con sabiduría. Luego, ya estamos entrando aquí en materia. Danielita, ¿puedes leernos los versículos 1 al 3 del capítulo 2? Y fue un hombre de la casa de Leví, y tomó una hija de Leví, y concibió a la mujer, y dio a luz un hijo. Vio que él era bueno, y lo ocultó durante 3 meses. No pudo más ocultarlo, y entonces tomó para él un canasto de mimbre, y lo untó con arcilla y brea. Puso dentro de él al niño, y lo colocó entre los juncos junto a la orilla del río.
aquí podemos ver lo siguiente. A pesar de que habían pasado cientos de años desde que el pueblo, la familia de Jacob llegó a Egipto y hasta que se convirtió pues, en un pueblo, no habían perdido su identidad. Cada quien sabía de qué tribu o de qué familia pertenecía. Y ahí lo vemos. Un hombre de la casa de Leví tomó a una hija de Leví. Tenían una identidad. No se habían asimilado con Egipto. Otro de los puntos importantes, la palabra canasto en hebreo ahí es teba, que es la misma palabra que se usa para arca. Cuando vimos el arca de Noé, que Dios le ordenó construir un arca y ahí se metió Noé con su familia y todos los animales, eso es la misma palabra que la del canasto. Entonces podemos tener una idea de lo que está sucediendo en un tamaño micro con la vida de Moshe en ese momento, aunque todavía no le habían dado el nombre, ¿no? Y la mayoría de las versiones dice con respecto a ese bebé que era hermoso. Sin embargo, la palabra que está ahí es Kitof. Era bueno. Lo que estábamos cantando, lo que dice el Salmo 118.1. Odul Adonai, Odul Adonai, Kitó, Kileolan Hasdo. Kitó, alabar al Señor porque Él es bueno. Entonces, mucha gente como no entiende el traductor, dice, bueno, esto es bueno, no, un bebé como le pusieron hermoso. Pero realmente lo que dice es bueno y vamos a analizarlo un poquito más adelante, vamos a ir analizando por qué vieron que él era bueno. Entonces, la mamá ya no podía proteger más a ese bebé y decidió meterlo en el arca, es decir, en la canasta, en la teba, y se lo entregó a Dios para que Él hiciera su parte. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a hacer nuestra parte y lo que va más allá de nuestras posibilidades, lo entregamos a Dios y tenemos que confiar en Él. Nosotros no tenemos control de todas las situaciones en la vida y de esa manera nos vamos a descargar grandes acumulaciones de estrés, enfermedades, preocupaciones y angustias. Entonces, fíjense, la primera vez que aparece la expresión Kitof, aparece en el libro de Bereshit, Génesis, capítulo 1, versículo 4, con respecto a la luz del primer día. Y vio Dios que esa luz era buena, Kitof. La segunda vez que aparece la expresión Kitof, aparece con respecto al agua. Y el agua era Kitof, buena. La tercera vez, con respecto a la tierra que produjo vegetación, hierbas y árboles, con semilla y se multiplicaban, de la cual depende la vida. Y esa tierra surgió de las aguas el tercer día de la creación. Y vio Dios que eso era Kitof. Y después la siguiente vez que aparece la palabra Kitof, aparece en el versículo 18, cuando el Señor crea el sol, la luna y las estrellas para alumbrar durante el día y para alumbrar durante la noche. Y eso era Kitof. Y vemos y podemos ir definiendo lo que significa bueno desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista del Señor. Todas estas cosas que Dios creó estaban diseñadas para sustentar la vida. Y cada una de estas cosas cumplió el propósito para el cual Dios la creó y aún hoy en día sigue cumpliendo el propósito para el cual Dios las creó. Por lo tanto, cuando cumplimos el propósito para el cual Dios nos creó, entonces eso es bueno. Y vio Elohim que era bueno. En Marcos 10:18, Yeshua mismo dijo ante la pregunta o ante el acercamiento que tuvo una persona que le dijo, maestro bueno. Y Yeshua le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Fíjense, Dios todo lo que hace lo hace bueno.
Partamos de ese principio. Pero a nivel de persona, solo Dios es bueno. Entonces, ¿por qué a Moshe, estando bebecito, la mamá vio que era bueno? Si solo Elohim es bueno. ¿Será que vio el reflejo de Dios en ese bebé? Y vio que era bueno. El Salmo 118.1, que fue lo que cantamos, Odú, Hashem, Kitó, Kile, Olam, Hadó, alabate a Hashem porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Fíjense que aquí está hablando de Hashem y está hablando de la misericordia. Recuérdense que Elohim es bueno y Elohim tiene dos cualidades o dos atributos con los cuales hizo al mundo. Con el Padre, con Hashem, que representa la justicia, y la justicia de Dios es buena. Y con el Hijo, que es Yeshua, que representa la misericordia, y la misericordia es buena. Por eso dice, alabad a Hashem, el Padre, la justicia, porque Él es bueno, y para siempre es su misericordia, para siempre el Hijo, para siempre Yeshua, Él es bueno. Y la justicia y la misericordia representan a Elohim. Vamos a ver un comentario con respecto a el por qué, o sea, con respecto a Moshe y la nación judía, y con respecto un poquito a lo que hemos venido leyendo. Dice, un hombre de la casa de Leví se casó con una hija de Leví. La mujer concibió y dio a luz un hijo. Ella vio que él era bueno y lo escondió por 3 meses. Cuando nació Moshe, la casa estaba llena de luz. Así dice la tradición. Y sabemos que la luz es buena y Dios, Yeshua dijo, yo soy la luz del mundo. Está escrito aquí, y ella vio que él era bueno. Y allí está escrito, Dios vio la luz que era buena. Se la están relacionando con la luz. Dice que la casa, cuando nació el niño, se llenó de luz. Y el niño reflejaba una luz, que es la luz de Dios. El hecho de que la misma palabra que describe la luz oculta de la creación, bueno, también se use para describir al propio Moshe en la superficie, puede parecer insignificante. Sin embargo, los rabinos vieron en esto una conexión entre la luz sobrenatural y Moshe Rabenu, el futuro líder del pueblo judío. Entonces, ya estamos entendiendo un poco por qué la mamá vio que ese bebé era bueno. Continuamos con el comentario y fíjense qué interesante. Lo que hace que esta conexión sea aún más significativa es la fecha del nacimiento de Moshe, 2368 desde la creación. Yo busqué diferentes sitios judíos que hablaran de la fecha de nacimiento de Moshe y todas coinciden que fue en el año 2368 desde la creación, el 7 de Tebet. 36 años después de que realmente comenzara la esclavitud egipcia. Según la Torá, Paró, que es faraón, no se sintió libre para esclavizar al pueblo judío hasta que todos los hermanos de Yosef murieron. El último hermano que murió fue Leví en el año 2332 desde la creación. Además, al igual que la luz de la creación estaba oculta después de brillar durante 36 horas, la luz que se reveló a través del nacimiento de Moshe después de 36 años de esclavitud también estaba oculta. Nació, pero estaba oculta para su propio pueblo y para el reino de Faraón, ¿no? Y miren qué interesante. Hashem prometió un profeta como Moshe al pueblo de Israel. ¿Dónde vemos eso? En Devarim 18:18, que dice, un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. El Targum Jonatán, para los que no saben lo que es el Targum es una traducción aramea de la Torá, la cual todo el pueblo judío lo considera como totalmente aprobada, canonizada, digámoslo así, ¿no? Y en esas hay como 4 targúmenes diferentes, que son 4 traducciones del hebreo al arameo, y esas traducciones también tienen como unos pequeños comentarios en medio de la traducción. El Targum Jonatán
con respecto a este versículo, lo traduce de esta manera en arameo. Levantaré a ellos un profeta de entre sus hermanos, en quien estará el Espíritu de santidad, el Espíritu Santo, como en ti, o sea, como en Moshe. Y pondré mi palabra de profecía en su boca, y él hablará con ellos todo lo que yo le mande. Entonces en Moshe estaba el Espíritu Santo, y el profeta que iba a levantar como Moshe, iba a estar el Espíritu Santo también. Jacob ben Asher, les refiero una breve biografía. Él escribió un comentario, el Haturín, compuesto en Toledo, España, en el año 1300 de la era actual, un resumen del comentario de la Torá escrito por Jacob ben Asher, que se llama Baal Haturín. El autor fue un estudioso halágico y comentarista bíblico en la España medieval. Miren qué interesante que encontré esto, y no fue fácil, y estaba escrito en hebreo, tuve que traducirlo. En el comentario sobre este versículo de Deuteronomio 18:18 dice, un profeta, hablando de ese profeta que Dios iba a traer como Moshe, que les presentaré en gematria. Tremendo, ¿no? Entonces yo me puse a estudiar con respecto a eso. Entonces, en ese versículo, la expresión de entre tus hermanos como tú y pondré mis palabras, se dice Mikereb, Aheihem, Camoja, Benatati. Y así se escribe en hebreo, ¿no? Si vemos la gematria, ahí están las letra por letra, los números de arriba y el valor de cada palabra. Antes de ver la sumatoria de estas 4 palabras, podemos hacer una pequeña referencia a Camoja. Recuerdan que cantamos ahorita mi Camoja. ¿Quién? Como tú. Camoja significa como tú. Y fíjense que tiene un valor de 86, exactamente el mismo valor que Elohim, que significa Dios. Elohim tiene un valor de 86. Y como tú, tiene un valor de 86. Es decir, nosotros tenemos que ser como Dios. Cuando sumamos todas estas palabras nos da 1358. El número 1 corresponde a Dios, la Aleph, el número 1. Y el número 358 es el equivalente a Mashiach. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo en clave la gematria ahí con respecto a ese versículo? Que ese profeta que iba a venir después de Moshe, como Moshe, donde Dios pondría sus palabras, es el Mesías. Y que el Mesías es Dios mismo viniendo hacia nosotros. Eso es lo que quiere decir ahí. Ahora, ¿qué fue lo que leímos con respecto a cuándo nació Moshe? Moshe nació en el año 2368. Y eso es una clave del profeta que iba a venir después de él. ¿Y qué significa eso en gematria? Miren ustedes. Jesús Christos en griego. 888 más 1480, 2368. Tremenda diosidencia, ¿no? Y entonces esto comprueba que lo que dijo el comentarista medieval, de que en este versículo estaba escondida en gematria la respuesta a la pregunta de quién era ese profeta. Ese profeta es Yeshua HaMashiach. Ok, continuamos. Yorley, ¿puedes leernos los versículos 4 al 6, por favor? Se apostó su hermana a lo lejos para saber qué sería de él. Y bajó la hija del faraón a bañarse en el río, y sus doncellas caminaban junto al río. Y vio el canasto en medio de los juncos, y envió a su doncella, y ella lo tomó, y lo abrió y lo vio. Al niño, y he aquí un bebé que lloraba. Se compadeció de él y dijo, de los niños hebreos es este. Bueno, hay 2 teorías de por qué reconoció la hija de Faraón que era un niño hebreo. Uno, por las vestiduras, el tipo de tela y los colores de la tela, blanco y azul, como la bandera de hoy en día de Israel. Y la otra razón, seguramente ese niño estaba circuncidado al 8º día. Entonces, si lo vieron, este es un niño hebreo porque está circuncidado. Pero vemos ahí, de nuevo, hago hincapié en esto. Nosotros hacemos nuestra parte y dejamos que Dios haga la suya. La mamá
hizo su parte hasta donde pudo, lo puso en el arca, en la canasta. La hermanita de Moshe siguió para ver la salvación de Dios, cómo se ejecutaba, pero ellos estaban ahí en las manos de Dios por completo. En Éxodo 14, del 13 al 14, mucho más adelante, habla, pero Moshe dijo al pueblo, no temáis, esperen firmes y ve la salvación que Hashem hará hoy por vosotros, porque los egipcios, a quienes habéis visto hoy, no lo volveréis a ver jamás. Hashem peleará por vosotros mientras vosotros os quedáis callados. Eso fue cuando Moshe iba a entrar en el Mar Rojo, el Mar de los Juncos. Ellos estaban atrapados entre el mar, entre las montañas y el ejército de Faraón que venía a destruirlos. Y Moshe les está diciendo, tense quietos, quédense callados, vean la salvación de Dios, cómo Él va a destruir a sus enemigos. Y nosotros tenemos que confiar en nuestro Dios en cada batalla que tengamos en la vida. Parados, firmes en la verdad, porque el Señor es verdadero, y callados mientras Hashem pelea por nosotros. No vaya a ser que vayamos a hablar y vayamos a echar a perder todos los planes de Dios. Vayamos a meter la pata por hablar de mal. La palabra dice que el que mucho habla, mucho peca. Ok, seguimos leyendo. Javi, ¿puedes leernos los versículos 7 y 9? Y dijo su hermana a la hija del faraón, ¿quieres que vaya y llame para ti a una nodriza de las hijas hebreas para que amamante para ti al niño? Le dijo a la hija de faraón, ve. Fue la doncella y llamó a la madre del niño. Y le dijo la hija del faraón, lleva a este niño y amamántalo para mí, yo te daré tu pago. Y tomó la mujer al niño y lo amamantó. Tremendo. O sea, el faraón quería destruir a todos los niños menores de 2 años porque ya era la época, ya era el tiempo de que naciera el Mesías que había sido prometido. Y terminó acogiendo a ese Salvador en su casa, cuidándolo, protegiéndolo, ¿no? Tremendo. Y no solo eso, sino que Moshe no fue amamantado por Egipto, sino que el amor de Dios fue el que amamantó a Moshe a través de la propia mamá de Moshe. O sea, la mamá lo entregó a Dios y Dios se lo devolvió. Tremendo, ¿no? Qué bueno es nuestro Dios, qué maravilloso. Ninguna novela de las que escribió Delia Fiallo se parece, le alcanza ni por los pies a las historias que el Señor nos ha dado. En Proverbios 19:21, ¿qué nos dice Marián? Y el 16:9. Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo de Hashem, solo este prevalecerá. La mente del hombre planea su camino, pero Hashem dirige sus pasos. Dios habla y se hace su voluntad. Seguimos leyendo y en el versículo 10 del capítulo 2 dice, y creció el niño y ella lo trajo a la hija del faraón y fue para ella un hijo. Y lo nombró Moshe, pues dijo, porque de las aguas lo extraje. Y entonces aquí estamos llegando al punto del primer punto, disculpe la redundancia, que es la revelación del nombre del Salvador de Israel. Y aquí está el nombre, es Moshe. Pues dijo, porque de las aguas lo extraje. Y en Israel, en el judaísmo, en el idioma hebreo, cuando le ponemos nombre a nuestros hijos, estamos profetizando sobre ellos. Y el nombre siempre tiene un significado profundo. Es muy importante. Y ya vamos a ver por qué. En Génesis 1, del 9 al 10, con respecto a la expresión extraído de las aguas, vemos que Dios dijo, entonces dijo Dios, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y que aparezca lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra y al conjunto de las aguas llamó mares y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana
tercer día. Fíjense que tercer día es muy significativo para nosotros porque habla de el Señor resucitó al tercer día, ¿no? Y al tercer día de la creación surgió la tierra de entre las aguas, como una resurrección. Esta es la primera vez que podemos encontrar una situación similar de que hay algo que surge de entre las aguas. Vemos también, luego, en el libro de Génesis, capítulo 39, el 15 y 18, hablando de la historia de Noé. Entonces habló Dios a Noé, diciendo, sal del arca tú, y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos, saca contigo todo ser viviente de toda carne que está contigo. Y después los enumera. Entonces, ¿de dónde surgió Noé? De las aguas del diluvio. Noé surgió de las aguas del diluvio que representó muerte para toda la humanidad, pero para él fue una resurrección. Elohim extrajo a Noé de las aguas. En Bereshit, Génesis 22:4, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, dice así: cuando ellos iban camino al sacrificio, al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus mozos, quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Pero ¿cómo que van a volver si él lo iba a matar? Pero él tenía fe y confianza de que el Señor es capaz de resucitar incluso a los muertos. Y fíjense que dice al tercer día. ¿Y qué significa la muerte? Es como hundirnos en el bautismo. Cuando nos hundimos en el agua, representa la muerte. Cuando salimos, representa la resurrección. Entonces, al tercer día, fíjense que Isaac surgió de la muerte. Porque Dios sustituyó a Isaac por un animal inocente y ese animal fue el que murió. En Éxodo 14, del 21 al 22, después que Moshe sale con el pueblo, él extendió su mano sobre el mar y Hashem, por medio de un fuerte viento solano que sopló toda la noche, hizo que el mar retrocediera y cambió el mar en tierra seca y fueron divididas las aguas y los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco y las aguas le eran como un muro a la derecha y a la izquierda. El pueblo de Israel fue entre las aguas y surgió. Igual que lo que sucedió cuando nació Moshe a los 3 meses, que fue puesto un arca y surgió del arca porque tenía una sentencia de muerte y fue extraído de las aguas. Entonces, eso que iba a suceder, eso que sucedió al principio de su vida, sucedió después con Moshe y con todo el pueblo de Israel, que fue extraído de las aguas. Ya vamos viendo la importancia del nombre de Moshe y su profundo significado que tiene que ver con muerte y resurrección. Ok. ¿Por qué eligió el Eterno a Moshe como su enviado y representante? Hay un comentario en la Torah oral, en Geburot Hashem capítulo 19, que dice: tal como los sabios nos enseñan, el apresado no podrá liberarse a sí mismo de su prisión. Es decir, el esclavizado no puede ser la fuente de la libertad. Es necesario que haya un factor externo al esquema que entre en juego para provocar la liberación, ya que el germen de la libertad no es parte del mundo de la mente del apresado. El apresado tiene, cada cabeza es un mundo, como decía mi mamá, y en su mente la libertad no puede entenderla bien, no puede. Por lo tanto, esta semilla debe venir de afuera para lograr florecer. Por esto, Moshe era necesario que surgiera de las aguas y Moshe fue criado en libertad. O sea, no estaba esclavizado como sus hermanos. Fíjense el plan de Dios y toda la importancia de que fuese así, porque nos está indicando que el Salvador del mundo no puede ser un pecador.
que viola el Shabbat, como en estos días comentamos, un hermano nos dijo que Yeshua violaba el Shabbat porque sanaba en Shabbat y porque diferentes cosas, lo cual es totalmente falso porque lo descalificaría automáticamente para liberarnos a nosotros del pecado, porque él sería un pecador. Por eso Moshe no podía ser criado en esclavitud. En Hechos 2:38 dice, y Pedro les dijo, arrepentidos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua HaMashiach para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don que tenía Moshe, el del Espíritu de Santidad. Entonces, aquí estamos aclarando el misterio del nombre de Moshe, que tiene que ver con arrepentirnos, con morir con Yeshua y resucitar junto con él para el perdón de los pecados y para que recibamos su Espíritu. En 1 de Pedro 3:18 dice, porque también Mashiach, el Mesías, murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces vemos que Mashiach, al igual que Moshe, era libre, era justo, y él surgió de las aguas de la muerte para perdonar a los injustos, que somos nosotros. El libre fue extraído de las aguas de la muerte para liberar a los esclavizados. Entonces, como un resumen con respecto a esta primera parte, que es el misterio del nombre de Moshe, el esclavizado no puede ser la fuente de liberación, solo el que ha resurgido de las aguas de la muerte. Moshe fue bautizado en el río y en la nube y en el mar. Moshe fue bautizado en la muerte de Mashiach mismo. Vamos a pasar al punto 2 para después volvernos a conectar con el nombre revelado. Y vamos a ver el misterio de la zarza que arde. Y eso lo vemos en a partir del capítulo 3, versículo 1, dice, Moshe estaba apacentando las ovejas de Yitro, su suegro. Moshe, a los 40 años, salió huyendo de Egipto porque lo iban a matar, se fue a Madián. Ahí estuvo 40 años, se casó, tuvo hijos, tenía su ovejita, estaba en la comodidad perfecta. Ya no exigía más a la vida. Pero él estaba presentando las ovejas de Yitro y condujo las ovejas del desierto adentro y llegó a la montaña de Dios en Horeb. ¿Qué montaña es esa? ¿Saben ustedes? El monte Sinaí, la montaña de Dios en Horeb. Horeb es la montaña del monte Sinaí. Continuamos leyendo y dice, y se le apareció el ángel de Hashem en una llamarada de fuego que salía de la zarza, y he aquí que la zarza ardía en fuego, mas la zarza no se consumía. Y esto es un misterio. Esto es un misterio. Pensó Moshe, ahora me apartaré y contemplaré esta gran visión. ¿Por qué no se consumía la zarza? Fíjense que Moshe es el único profeta del cual se dice que hablaba con Dios cara a cara. Pero este es el primer encuentro que tiene Moshe con el Señor. Y fue en visión, al igual que los demás profetas que hablaban con Dios en visión. Y esto nos indica lo que es la vida de todo creyente. Al principio nos arrepentimos, recibimos el Espíritu de Santidad, y después, en nuestro caminar y en nuestro proceso de maduración y santificación, vamos a ver al Señor cara a cara. Hay algo interesante aquí, que solamente lo podemos ver en el idioma hebreo. La palabra zarza en hebreo se dice sené, y tiene dos letras, las dos primeras letras, la samej y la nun, son parte de la palabra Sinaí. Están viendo aquí, ¿no? La samej y la nun. Sinaí es parecido a sené, y podríamos decir algo así, ustedes lo van a entender con este ejemplo, el monte de los olivos. ¿Por qué se le dice el monte de los olivos? Porque tiene muchos olivos. Ustedes fueron para allá, ¿no? ¿Lo certifican? Ok.
El monte Sinaí se le dice Sinaí porque tenía mucho cené, tenía muchas zarzas. La palabra llamarada de fuego, yo resalté aquí, es la palabra llamarada, es Belabat. Se escribe así, como lo estoy indicando aquí, y la raíz de Belabat, que es llamarada, es la Lamet y la Bet, que significan corazón. Por lo tanto, podríamos entender que el ángel de Hashem se le apareció en el corazón del fuego que salía de la zarza. Ahora, para que entendamos el secreto de la zarza que ardía en fuego, tenemos que utilizar algunos principios de interpretación. Y uno de ellos es agarrar la expresión ardía en fuego, compuesta por dos palabras, y buscar en la Torá dónde más aparece esa misma expresión. Y de esa manera vamos a ir descubriendo pues su verdadero significado. Entonces, si hacemos esto, esta expresión Boer Baesh aparece 3 veces más en la Torá, y las 3 veces en el libro de Devarim, en el capítulo 5, en el capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 9. En los 3 capítulos se refiere a una misma ubicación geográfica y a una misma acontecimiento. En el capítulo en el capítulo 4 dice: recuerda el día que estuviste delante de Hashem tu Dios en Horeb, en el monte Sinaí, cuando Hashem me dijo: reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras. Entonces, vayamos conectando la historia, las palabras, mantengan eso ahí en la mente, a fin de que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre la tierra y les enseñen a sus hijos. Os acercasteis pues y permanecisteis al pie del monte. ¿De cuál monte? El monte Sinaí. Y el monte ardía en fuego, Boer Baesh, hasta el corazón del cielo, dice ahí. Oscuridad, nube y densas tinieblas. Entonces Hashem os habló de en medio del fuego, oíste su voz, solo la voz, pero no viste figura alguna. Entonces tenemos que mantener en la mente la palabra, la voz, la palabra de Dios, ¿no? Ardía en fuego, y la palabra corazón. La segunda vez, entonces, al oír las palabras, la palabra de Dios, nuestro corazón arde en fuego. En el capítulo 5 vuelve a hablar de la misma historia en el monte Sinaí. Estas palabras habló Hashem a toda la congregación en la montaña, de en medio de fuego, la nube y la nube espesa, una gran voz que nunca se repetirá, la voz en medio del fuego. Y la escribió en 2 tablillas, la de los 10 mandamientos, de piedra, y me las dio a mí. Aconteció que cuando escucharon la voz de entre la oscuridad y la montaña, Boer Baesh, ardía en fuego, se acercaron a mí todos los jefes de las tribus y los ancianos. Su Torá, que es la palabra, en medio del corazón, somos bautizados en la nube que cubría el monte lo cubría una nube. Al igual que cuando Moshe hablaba desde el arca con Hashem, había una nube sobre el propiciatorio y desde ahí hablaba Dios. En el monte Sinaí había una nube, pero también la montaña ardía en fuego. Por lo tanto, Moshe estaba, digamos que, siendo bautizado en esa nube y siendo bautizado en ese fuego, metafóricamente. Y la última vez que aparece esta expresión está en Devarim 9:15, y volví y descendí del monte mientras el monte Boer Baesh ardía en fuego, y las 2 tablas de pacto estaban en mis manos. Entonces, lo que estaba experimentando Moshe cuando vio la zarza que ardía en fuego era una representación personal de lo que iba a suceder más adelante con él y con todo el pueblo de Israel, de aproximadamente 3 millones de personas que salieron de Egipto. En el mismo monte, en el monte Sinaí. Pero ya no con una zarza que ardía, sino con el monte que ardía en fuego. La zarza que ardía en fuego tiene una gematria de 695. No puse los detalles para no alargar la cosa,
Pero esto es el mismo valor que tiene el Salmo 34:7 cuando dice, acampa el ángel de Hashem alrededor de los que le temen. Y nosotros vimos que quien le habló en medio de la zarza, del corazón del fuego que estaba en la zarza, era el ángel de Hashem. Fíjense que tiene el mismo valor en gematria. La expresión Hashem alrededor de los que le temen tiene la misma gematria que Israel, que vale 541. Por eso que Hashem está alrededor de quiénes son los que temen a Hashem, su pueblo, sus hijos, su esposa, son los que temen a Hashem. Y la expresión de los que le temen y los rescata tiene la misma gematria que la palabra emet, que es verdad. Hay gente que aparentemente le teme al Señor y que se la tiran de muy religiosos y de muy piadosos. Pero esos que no son verdaderos no son los que Dios va a rescatar, los que verdaderamente, solamente los que verdaderamente le temen son los que Dios va a rescatar. Ok, el Salmo 39:3 dice, ardía mi corazón dentro de mí mientras meditaba, se encendió el fuego, entonces dije con mi lengua. Cuando nosotros experimentamos la presencia de Dios en nuestra intimidad, hay un fuego que se prende en nuestro corazón. En Lucas 24:32, cuando Yeshua había resucitado y estaban los dos discípulos caminando en el camino de Emaús, que no sabían que Yeshua había resucitado, Yeshua se les apareció y después Yeshua empezó a hablarles de la Torá, de su palabra, ¿no? Y luego se dieron cuenta que era Yeshua y ellos se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Por eso que la voz de Dios se relaciona con la presencia de Dios en nuestro corazón que arde como un fuego. Cuando Yeshua nos habla y se revela en las Escrituras, nuestro corazón arde en fuego. Y en Apocalipsis 4:5 dice, ya hablando del final de la historia, del trono salían relámpagos, voces y truenos. Y delante del trono 7 lámparas de fuego ardiendo. ¿Ven? La misma expresión en hebreo que es Boer Baesh, fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios, que es la plenitud del poder de Dios. Espíritu habla de poder, de viento, del espíritu de santidad. 7 habla de plenitud, la plenitud de Dios expresada en su máximo poder a través de su espíritu. Ese espíritu es ese fuego ardiendo. Porque lo dice ahí literalmente, 7 lámparas de fuego ardiendo que son los 7 espíritus de Dios. En Shemot 19:16, cuando estaban a punto de entregarse los 10 mandamientos, aconteció que al tercer día, fíjense, al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte, y un fuerte sonido de chofar, de trompeta, y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Y la palabra truenos y relámpagos, se dice ahí, que Kelot, Uberaquín, ese es el valor de cada letra, y suma 888, que es Jesús en griego, Yeshua en griego. Por eso que arde, porque el trueno y el relámpago, que es un fuego ardiente, representa el espíritu de santidad, representa a Yeshua mismo, que nos habla. En Mateo 3:11 dice, hablando Yeshua mismo, yo a la verdad, está hablando Juan el Bautista. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle la sandalia. Él os bautizará con el espíritu de santidad y con fuego. Entonces, estamos entendiendo un poco el misterio de esa zarza
y eso tenemos que conectarlo con el nombre de Moshe, que fue extraído de las aguas de la muerte. En Hechos 2:3, cuando viene el Espíritu de Santidad sobre los apóstoles que están reunidos en la fiesta de Shavuot, el mismo día que Dios nos entregó la Torá en el monte Sinaí, sucedió que se le aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de los discípulos. Y a partir de ese momento se les acabó el miedo y empezaron a predicar con libertad sobre el Evangelio de Yeshua, y aunque los perseguían, los apedreaban, incluso los martirizaron a todos ellos no se detuvieron. Miren que esto qué hermoso. En Jeremías 20 del 8 al 9, hablando Jeremías, porque cada vez que hablo, grito, proclamo violencia, destrucción, porque era lo que Dios le decía, que hablara, que profetizara al pueblo, que exhortara al pueblo. Pues la palabra de Hashem ha venido a ser para mí oprobio y escarnio cada día, porque la gente no le gustaba que le dijeran la verdad, y entonces los querían matar a Jeremías. Pero él está en una situación interna y dice, pero si digo, no le recordaré ni hablaré más en su nombre, esto se convierte dentro de mí como un fuego ardiente, encerrado en mis huesos, hago esfuerzos por contenerlo y no puede. Cuando el Señor nos habla y se nos revela nuestra vida, eso es un fuego que nunca se apaga y que nosotros no podemos contener ni que queramos, cuando esa conversión es verdadera. La palabra de Hashem en nuestro corazón es un fuego incontenible. Y luego en el libro de Hebreos se nos hace una comparación entre lo que sucedió en el monte Sinaí y lo que sucede en la vida del creyente hoy en día. Ya leímos las dos primeras partes que la leyó Darwin, porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de chofar, ni a ruido de las palabras tal, que los que lo oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar el mandato: si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Hablando del pueblo de Israel, de nuestro pueblo, en el monte Sinaí. Luego continúa explicando, tan terrible era el espectáculo que Moshe dijo, estoy aterrado y temblando, vosotros en cambio, o sea, nosotros, os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a una miriada de ángeles, a la Asamblea General de la Iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, o sea, de nuestros padres, ¿no? Y esta expresión aún significa de que viene otra vez más. Va a haber un acontecimiento similar de nuevo al final de los tiempos. Indica la remoción de las cosas movibles, como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas inconmovibles. ¿Cuáles son las cosas movibles? Lo que es perecedero, lo que es pasajero. ¿Y qué es lo perecedero y pasajero? Lo que está contaminado por el pecado y que va a morir. Esas son las cosas movibles. Y las cosas inconmovibles es lo que Dios ha santificado y ha apartado para sí y está perfeccionando, que es su pueblo Israel. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio como lo que estamos haciendo hoy, con temor y reverencia. ¿Por qué? Porque Dios es un fuego consumidor. ¿Qué es lo que consume Dios? Al pecado. Dios consume el pecado dentro de nuestro ser interior y purifica lo que Él ha apartado para Él. Nos purifica a nosotros porque Él nos ha apartado para Él, porque somos su pueblo, somos santos para Él. Y eso es lo que hace el fuego de Dios. En el Zohar 1:166a, que es parte de la Torá oral, el rabí Isaac dijo, está escrito, el ángel de Hashem acampa alrededor de los que le temen y los libra. Este verso ya ha sido explicado, pero en otro lugar dice, porque él dará a sus ángeles cargo
sobre ti, alrededor tuyo. Creo que lo dice el Salmo 91. En uno habla de un ángel y en otro habla de muchos ángeles, ¿no? Es decir, muchos ángeles, mientras que aquí solo menciona uno como está escrito, el ángel de Hashem acampa. El verso, porque él dará a sus ángeles cargo sobre ti, se refiere a los ángeles en general. Pero el verso, el ángel de Hashem, se refiere a la Shejiná. Ya les voy a explicar lo que significa. La Shejiná es la presencia de Dios. Como está escrito, y el ángel de Hashem se apareció a él en una llama de fuego en medio de una zarza, un arbusto. Así como se refiere a la Shejiná en el primer verso, el ángel mencionado aquí también apunta a la Shejiná. Y así, el ángel de Hashem acampa alrededor de los que le temen y para rodearlos en todas las direcciones para liberarlos. Y cuando la Shejiná reside dentro del hombre, todos los santos anfitriones vienen allí. Entonces, ese Malak de Hashem representa la presencia de Dios. Y la presencia de Dios es el rostro de Dios, visible. La palabra Shejiná no aparece en toda la Torá. Es una expresión que ha acuñado el judaísmo. La palabra que se refiere a la presencia, se las voy a mostrar aquí, en este versículo. Ahora pues, si he hallado gracia, hablando Moshe al Señor, gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y haya gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Y él respondió Hashem, mi presencia irá contigo y yo te haré descanso. Esa es la Shejiná. Pero la palabra hebrea que aparece ahí es panim, que significa rostro, cara, presencia. El judaísmo no entiende cómo que Dios tiene un rostro o una cara, porque no ha entendido que el rostro de Dios es el Mesías. Por lo tanto, la Shejiná es la presencia de Hashem. En otro comentario del Talmud dice Raf Yosef, una persona siempre debe aprender el comportamiento adecuado de la sabiduría de su Creador, ya que el santo bendito sea, Hakadosh Baruj Hu, ignoró todas las montañas y colinas y descansó su divina presencia en el humilde monte Sinaí. Cuando vayan al monte Sinaí se van a dar cuenta de que hay muchas montañas alrededor y esa es la montaña más pequeña de todas, es decir, la más humilde. Y sobre la más humilde fue que se posó el rostro, la presencia, la Shejiná de Dios. Y de manera similar, cuando apareció a Moshe, hizo caso omiso de todos los hermosos árboles y descansó su divina presencia en la zarza, que era un arbusto que es muy humilde delante de cualquier otro árbol. Y esto nos da un mensaje muy importante. La humildad es el asiento de la presencia de Dios. Yeshua no va a entrar en la vida de ningún ser humano si esa persona no se arrepiente, se humilla y reconoce sus pecados delante del Señor y lo reconoce a Él como Dios mismo venido a este mundo para morir por nosotros. En Números 12:3, hablando de la personalidad de Moshe, se nos dice, Moshe era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Moshe era como el monte Sinaí, Moshe era como la zarza, era humilde. Moshe es un símbolo de la Torá. Mientras nosotros más conozcamos Torá, más humilde tenemos que ser. Y no podemos ir por ahí restregándole todo nuestro conocimiento a la gente porque tú no sabes, porque tú tal, porque tú... No. Al contrario, mientras más Torá conocemos, más tenemos que ser como Moshe. Fíjense, Hashem mismo es humilde y él se humilló para poder salvarnos a nosotros. En el Salmo 113, del 5 al 7 dice, ¿quién como Hashem, nuestro Dios, que está sentado en las alturas, que se humilla para mirar lo que hay en el cielo y en la tierra? Porque Él está por encima de toda la creación. Y Él, para poder mirarnos, tiene que humillarse. Él levanta al pobre del polvo, es decir, a todos nosotros, y al necesitado saca de la inmundicia, de la basura, del muladar, del basurero.
A nosotros nos sacó del basurero del mundo. Aunque todavía vivimos apretados dentro de este mundo, porque Egipto se dice en hebreo, Mitzrayim, que viene de la raíz de TZ, Resh, la Sade y la Resh, que significa apretado, comprimido. Así nos sentimos nosotros en este mundo, porque estamos rodeados ¿de qué? De la inmundicia del pecado, de la injusticia, de la muerte, de todas esas cosas. Pero Hashem se humilló para poder sacarnos de este mundo. Una zarza ardiente que el fuego no consume. Vamos a hacer un resumen del significado, porque ya tenemos el misterio develado. Es un símbolo de la presencia protectora de Hashem, porque el mundo nos persigue, pero el Señor nos protege. La muerte nos persigue, pero el Señor nos ha prometido vida eterna. El Señor arde en nuestro corazón y lo único que consume es el pecado, pero nosotros somos refinados como el oro. Es un paradigma de toda la realidad física, porque la creación fue hecha por Dios y Dios es mucho más excelso que toda la creación está contaminada del pecado. Sin embargo, no se consume la creación. Va a llegar un momento que se va a consumir lo movible y va a quedar nada más lo inamovible. Las percepciones espirituales de Moshe en ese momento necesitaban de un mayor desarrollo, por eso él vio, su primer encuentro fue en visión, pero después él veía cara a cara, así como nosotros vamos a ir desarrollándonos en nuestra intimidad con Dios. La zarza es un símbolo del fuego que ardería en la cima del monte Sinaí durante la entrega de los 10 mandamientos y es un símbolo del fuego que arde en la vida de los creyentes cuando el Espíritu de Santidad viene en nuestro corazón, grabando la Torá ahí adentro. Y la zarza es una señal de humildad que nos da una gran lección de cómo debemos conducirnos nosotros en la vida con humildad. Y entonces ahora volvemos a conectar, ya estamos en la parte final. Bueno, hice otro comentario aquí de la zarza. El fuego representa la presencia de Hashem, que es fuego consumidor. La zarza representa una persona humilde capaz de humillarse ante Hashem y dispuesta a obedecer como Moshe. Y la llama de fuego en la zarza, el Espíritu de Santidad que mora en un corazón humilde para consumir al viejo hombre contaminado de pecado y preservar a la nueva creación e iniciar un camino de desarrollo espiritual para que seamos santificados. Conectamos con la última parte que está ahí mismo en el capítulo 3 de Shemot, que es la revelación del nombre del Salvador de Israel, porque ya tenemos la revelación del nombre de Moshe, que era el Salvador del pueblo en ese momento. Y Hashem dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. El Señor está muy consciente, a veces creemos que nos olvida, pero Él está consciente de todo lo que estamos sufriendo en este momento. Y he descendido, fíjense que eso es humillarse, descender es humillarse. Humildad en hebreo significa bajar de un sitio alto a un sitio más bajo. El Señor desciende para liberarnos de la mano del pecado y del mundo y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. No solamente el plan de salvación significa en perdonar nuestros pecados, significa en llevarnos a la vida eterna en su presencia. Hashem desciende en forma de Mashiach. El Padre desciende en forma de Hijo, eso es humillarse. La justicia desciende en forma de misericordia. Es lo mismo, el mismo concepto. Un único Dios. Seguimos. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón, hablándole Hashem a Moshe, para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Pero Moshe dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón? Humilde, y no sé si estaba un poquito con miedo, no sé. Y sacar a los hijos de Israel de Egipto. Y él dijo, ciertamente yo estaré contigo. Eso es todo lo que tú necesitas. Y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta. ¿Cuál era la señal? Cuando haya sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Nosotros somos una señal de que Dios nos ha liberado. ¿Por qué? Porque aquí estamos en este momento adorando al Señor.
La confirmación para nosotros de que Dios nos ha encomendado una misión es que cuando nosotros predicamos el Evangelio, las personas crean y adoren a Dios. Es una confirmación de que Dios está obrando a través de la vida de cada uno de nosotros. Ya estamos culminando. Y dijo Moshe a Dios, he aquí, ya Moshe sabe cuál es la señal, que se cumpla lo que Dios dijo. Pero él ahora le pide una señal para dársela al pueblo de Israel. Y dijo Moshe a Dios, he aquí cuando yo venga a los hijos de Israel y les diga, el Dios de su antepasado me ha enviado a ustedes, y ellas me digan cuál es su nombre, ¿qué les diré? Y ahí estriba la importancia del nombre en el cual nosotros vamos a predicar el Evangelio. Y del nombre de Yeshua se dice que es el nombre sobre todo nombre. Entonces nosotros no podemos predicar el Evangelio en nombre nuestro, en nombre de la congregación, en nombre de del judaísmo, del cristianismo, del catolicismo, no. Es en el nombre del Señor. Y luego respondió Hashem a Moshe, he de ser quien he de ser, y así dirás a los hijos de Israel, he de ser, me ha enviado a vosotros. Eye, Asher, Eye. Ese es el nombre. ¿Qué significa eso? Hashem se está revelando su nombre en su función de Salvador de Israel. ¿Y cómo conectamos esto con el nombre de Moshe, con el nombre de Dios y con el misterio de la zarza? Fíjense, dice, y respondió Hashem a Moshe, he de ser quien he de ser. Ahora miren esto. Moshe, he de ser quien he de ser. Eso se escribe así, ¿no? Moshe, Hayé, Asher, Hayé. Ahí está el valor de cada una de las letras, ahí está el valor de cada una de las palabras. Fíjense que Moshe vale 345. Y la otra expresión, que es el nombre de Dios, aquí hay dos salvadores, Moshe y Dios. La Torá y Dios mismo. La otra expresión vale 543, que es exactamente el número espejo de Moshe. Y cuando unimos esos dos números espejos, nos da 888. Entonces, ¿qué se nos revela ahí? Moshe es el que fue sacado de las aguas. Si sustituimos el nombre de Moshe por su significado, diría, sacado de las aguas he de ser quien he de ser. Hashem se está revelando como Yeshua, el que salió de la muerte para liberarnos a nosotros. Ese es el que él ha de ser. El plan de salvación de Israel, Elohim vestido de Mashiach saliendo de las aguas. Juan 10, 17, 18 dice, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de la Torá. Mi padre es la Torá a la cual él obedecía. Yeshua HaMashiach salió de las aguas para que la presencia de Hashem sea un fuego ardiente en el corazón de Israel, es decir, de cada uno de los que estamos hoy aquí. Shabbat Shalom.